Estábamos ahí, estábamos escuchando a Charito. Esto es el informe misionero mundial, ¿no? Son relatos verídicos, lógicamente, que han ido ocurriendo en diferentes lugares, ¿no? En los caminos de la fe. Agradecemos a Charito ahí el informe misionero mundial, acá con Juan Carlos. ¿Cómo estamos para comenzar, Juan Carlos? Pero muy bien, gracias a Dios. Estamos repasando una lección maravillosa. Bueno, y ustedes también ahí donde están, y les agradecemos muchísimo que nos tienen en vuestra amable sintonía. Vamos a comentarle acá con Juan Carlos la Biblia como historia, ¿no? La Biblia como historia. Esta lección hermosa nos lleva a estudiar ciertos temas que tienen mucho que ver en el concepto que nosotros tenemos en la Biblia como historia, ¿no? Claro, ayer casualmente comentábamos un poquito, para quienes entienden, les gusta la historia, sabemos que hay dos vertientes importantes, dos corrientes ideológicas. Hay quienes dicen que la historia es una espiral ascendente. O sea que transcurrido cierto tiempo, periódicamente, las cosas se repiten. Uno muchas veces escucha decir eso, y se repitió la historia, o la historia se está repitiendo. Hay otra vertiente muy importante también que dice que la historia es una línea recta. O sea que avanza, avanza y avanza. No se detiene ni mucho menos retrocede. Esto solamente para dar un pantallazo, ¿cierto? Lo de la historia como una espiral ascendente, o sea que la historia se repite, eso fue allá en los albores, en el principio prácticamente de la humanidad, cuando los pueblos eran agricultores. Entonces ellos seguían vamos a decir así, el círculo que se formaba entre siembra, cosecha, consumo, después volvía siembra, cosecha, consumo, la vida de los animales, nacer, crecer, reproducirse y morir, y después nacer, crecer, reproducirse y morir. Ahí se formó ese concepto de que la historia es una espiral ascendente. No sé si quiebre, pero en la época del Imperio Romano, cuando avanza el cristianismo venía con la Biblia abierta. Ahí muestran que la historia comienza en el principio de todo, a donde el ser humano no puede indagar. O sea, arrancamos con las primeras páginas de la Sagrada Escritura, cuando dice, y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho. O sea que el Creador no usó ninguna materia preexistente, sino que todo lo creó de la nada. Entonces ahí cambia la cosa. Después, lógicamente, con el tema de la Revolución Francesa, el Iluminismo, a la historia le agregaron el progreso, otro punto importante, mostrando cómo los pueblos, a través de la historia lineal, iban mejorando y progresando. Pero después ocurren casos como los de Haití, por ejemplo, acá en América, un pueblo con mucho progreso, el primero que se independizó de la esclavitud, y después el imperio francés lo hace retroceder, y desgraciadamente Haití es en estos momentos uno de los pueblos más pobres del mundo. O sea, se quiebra otra vez lo de la historia como espiral ascendente. Los historiadores en estos momentos coinciden, la mayoría de ellos, que la historia es una línea recta y avanza hacia el futuro. Entonces, hoy vamos a ver, capaz que brevemente, algunos de estos pasajes, ¿no? De cómo la historia comienza ya en el Génesis con el Dios creador, continúa a lo largo de toda la existencia y va a terminar con las páginas del Apocalipsis. Algunas de esas se han cumplido, ya otras se están cumpliendo, y otras no falta mucho para que se cumplan. O sea, la historia lineal. Sí, es así. Pero sucede, Ricardo, que surge un inconveniente a partir del siglo XVIII. ¿Y qué es lo que surge a partir del siglo XVIII? La alta crítica. La alta crítica es podríamos decir que es una ciencia o un arte de criticar o examinar la verdad de la Escritura, que es un punto cierto. Claro, es decir, sí. Nosotros lo que creemos en la Biblia y en el relato bíblico, creemos en todo esto que nos narra la Escritura. Claro, y una de las cosas interesantes, ¿no, Juan Carlos? Sí. Es que la Biblia no trata de probar la existencia de Dios. O sea, el Hijo de Dios, el mundo cristiano,
no trata de probar la existencia de Dios, sino que arrancamos sabiendo que Dios existe. ¿Por qué? Porque es imposible que el ser humano, con su mente finita, pueda indagar, conocer y explicar lo que es infinito. Lógicamente es imposible. Sí, es así, pero sucede algo, que un siglo después que surge la alta crítica, surge también la ciencia de la arqueología bíblica, y a partir de ahí se confirma todo lo que nosotros como hijos de Dios y como lectores de la Biblia creemos los relatos de la Biblia. Por eso es muy bueno tener en cuenta algo que muchos escucharon y se desviaron de la idea de un Dios vivo. La alta crítica llevó a mucha gente a apartarse de Dios, a no creer en los relatos de Dios. Pero sucede que la arqueología ha demostrado todo lo contrario. Y ese es uno de los temas que vamos a ver mientras repasamos esta lección. Claro, decíamos la vez pasada también que allá por el 2005 encontraron una ciudad, parte de lo que fue una ciudad ahí en la parte entre Europa y Asia, y los arqueólogos se guiaron en su mayor parte de los libros de la Biblia. Qué interesante, ¿no? La revista Saber, que es una importante revista española, mostraba ahí la fotografía de una doctora en arqueología con una estatuilla en la mano, y ella fue una de las que dijo, en el libro de Números sacamos dónde estaba este lugar y entramos a excavar. O sea, qué interesante, ¿no? O sea, cómo después la ciencia da el visto bueno de lo que la Biblia ya lo decía desde el comienzo. Hay un instituto ahí en Estados Unidos a nivel mundial en cuanto al estudio de los planetas, o sea, de todo lo que es el espacio interestelar, y ellos llegan a la conclusión de que hay un día perdido, prácticamente casi un día perdido, son 10, 12 horas. Uno va a la Biblia y encuentra que Josué, cuando estaba luchando, el pueblo de Dios estaba luchando, Josué clamó a Dios y dice que Dios detuvo el sol por varias horas hasta que su pueblo venció. Increíble. Ahora la ciencia, este equipo de astrónomos en Estados Unidos, muestran que hay varias horas perdidas y ellos no saben por qué. La Biblia sí lo explica. Así es, así es. Lo bueno al estudiar esta lección, y lo que a mí me ha dejado como un concepto muy claro, es que cuando yo estudio lo que significa la alta crítica, y a mí me atrapó este tema, la alta crítica siempre busca el error, siempre busca encontrar puntos contradictorios en la palabra de Dios, pero también paralelo a ello surge la baja crítica. ¿Y qué es la baja crítica? Es buscar de aprender mientras se busca a Dios. Claro, interesante, ¿no? Creo que hay gente que quiere participar, sí, de este estudio, la Biblia como historia, la Biblia como realmente el libro de historia. Toda historia arranca casualmente con los relatos de la Biblia. Creo que tenemos alguien al aire ahí, ¿sí? Sí, bueno, hola, sí, buen día. Sí, buen día, aquí estamos con Marcos, escuchándolo, y bueno, para comentar y hablar un poco de esto que estamos aprendiendo esta semana sobre la Biblia y como historia. Bueno, gracias Roxana, adelante entonces con lo que ustedes quieren aportar. Bien, buenos días, estamos muy contentos. Buenos días, Marcos. Por la oportunidad para poder compartir. Y bueno, como bien Roxana le dijo y también lo estuvieron comentando, ¿no? La Biblia como historia. Sabemos que nosotros hemos tenido al rey David y al rey Salomón, ¿no? En la historia y su monarquía. Dice, las monarquías de David y Salomón representan a la Edad de Oro. ¿Por qué le decimos la Edad de Oro? Porque representó mucho poder, mucho... Sí, muchas riquezas tenía, y Dios le dio mucho poder a estos reyes que como sabemos, David fue el segundo rey de Israel y bueno, luego siguió su hijo, ¿no? Pero sin embargo sabemos, ¿no?, que hay mucha gente que dice que no existió. Y la pregunta es, si no hubiera existido Salomón, no, si no hubiera existido David
no hubiera existido Salomón, ¿no? No hubiera existido, también a su vez no hubiera existido Salomón. O sea, si no hubiera existido David, no hubiera existido Jerusalén, ¿no? A ver, En Jerusalén lo podemos encontrar bíblicamente en 2 de Samuel 5, de 6 al 10, un poquito lo voy a leer, dice que entonces el rey de los suyos fueron a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en la tierra, y ellos dijeron a David, no entrarás aquí hasta los higos, y los tuñidos bastarán para echarte. Queriendo decir, David no podrá entrar aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que llegó a ser la ciudad de David. Esa fue la ciudad de David. Ese día dijo David, el que conquiste los jebuseos tendrá que subir por el canal para alcanzar a los tullidos y a los ciegos que David aborrece. Por eso dijo, ni ciegos ni tullidos entrarán en el palacio. Y David habitó en la fortaleza que ahí llamó a la ciudad de David, y edificó una muralla alrededor desde Milo hacia el interior. Y David iba adelantando y engrandeciendo, y el Señor Todopoderoso estaba con él. Y ahí, vemos cómo David siguió engrandeciendo a Jerusalén. Y bueno, no sé qué más. Y también, y si no hubiera existido el templo de Jerusalén, no, el templo de... Bueno, otra de las cosas que también no hubiera existido sería el templo que hizo después su hijo de David, que fue Salomón, que también lo podemos encontrar en Primera de Reyes, ¿sí? En Primera de Reyes, de los 8, 17 y 20, ahí nos habla del templo que se hizo. A ver, 18 y 20, ¿no? No, 17 y 20. David, mi padre, en su corazón pensó en edificar casa en honor del nombre del Señor, Dios de Israel. Pero él dijo a David, mi padre, bien hiciste en haber pensado en tu corazón en edificar casa en mi nombre. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tu lomo, él edificará la casa en mi nombre. Ahí vemos dos cosas importantes que... Si no hubiera existido David, ni después luego Salomón, no hubiera existido Jerusalén, no hubiera existido su templo, pero una de las cosas más importantes que no hubieran existido... Bueno, y también, bueno, eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué nos dicen los arqueólogos, no? Hay un arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, encuentra, dice, la primera evidencia del culto en Judá en la época del rey David, como implicaciones para el templo de Salomón, y con el profe Joseph Garfinkel, ¿no? De Yimbal Yadin, profesor de arqueología del Instituto de Arqueología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que anunció, dice, no, esto en el pasado 8 de mayo del 20 del 12, ¿no? En el descubrimiento que por primera vez arrojar luz sobre cómo organizó un culto en Judá en la época del rey David. Seguramente vamos a estar hablando un poquito más de estas evidencias, ¿no? Y otra pregunta también, ¿no? Entonces, si no hubiera existido ni David ni Salomón, entonces tampoco hubiera existido el linaje o sea, su linaje, ¿no? Entonces ahí, porque nosotros del linaje de él sabemos que nació Jesús, ¿no? A ver, Roxana, ¿nos puede leer? Como hace rato quería decirle, era de que era lo más importante, que era el Mesías, que nuestro Señor no hubiera existido, ¿no? Y bueno, lo podemos encontrar bíblicamente en Jeremías 23, 5 y 6, dice, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David en nuestro justo, un rey que reinará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra. En sus días dará salvo Judá e Israel, y habitará confiado, y lo llamarán Señor de justicia nuestra. Y vemos cómo, si no hubiera existido David, no hubiera existido ese linaje, y bueno, toda la historia se tendría que haber reescrito, y nuestra fe estaría por los pisos, porque si no ya no creeríamos de que Jesús existió, ¿no? O sea, Roxana. lo podemos ver bíblicamente. Y como hace un ratito mencionaba Marco,
hay algunos escritos, algunos descubrimientos históricos, evidencias de que fueron mostrando de que existió Jerusalén, existió David, ¿no? Roxana, Sí, yo quería hacerte un pequeño aporte, ¿no? Cuando abro la Biblia y leo el capítulo 17 de Primera de Samuel, sí, a partir del versículo 1 hay un evento que nosotros conocemos, ¿no? sí, Que nos habla de cómo David se enfrenta con Goliat, ¿sí? La historia Y tiene mucho bueno, tiempo. lo mata. Pero hay algo que es importante resaltar dentro del contexto del tema de esta lección. Y el Claro, versículo claro. 1 dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de En Soco. Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla. ¿Por qué yo te leo estos versículos? Porque el relato bíblico nos habla de un lugar geográfico que a posteriori la arqueología descubre como reales. Sí. Es decir, hubo lugares reales con ejércitos reales, y eso es una de las cosas que la alta crítica trató de que la gente no crea en eso. Claro, sí. Sí, justo hace un ratito, Marco, les leí una partecita que habíamos estado buscando por googleando así, lo encontramos, ¿no? De cómo lo muestra geográficamente, que hoy en día uno lo puede ver. Claro, y lo que decíamos, lo decíamos hace un momento, ¿no? Lo que la Biblia ya lo certifica y lo asegura desde el comienzo, porque la Biblia es el libro más antiguo que hay encuentros, hay estudios arqueológicos, también poéticos, ¿no? A ver, les voy a decir algo, ¿no? Que allá por el 2005, 2008, 2010 dan fe de lo que la Biblia dice es verdad. Y esta gente, estos arqueólogos o estos artistas en la parte de las letras, no tienen nada que ver con religión. O sea, ellos no fueron a hacer propaganda religiosa ni proselitismo religioso, sino que terminaron descubriendo lo que la Biblia ya decía mucho tiempo antes. Sí, Roxana, ¿querías decir algo? No, que todo eso va apoyando, digamos, ni siquiera ellos están a favor para decir sí, mire, porque podrían todo dirigir, digamos, para que apoyen la Biblia y nada que ver, ellos es lo que van descubriendo. Claro, por cierto, lógicamente, ¿no? El enemigo de Dios, el enemigo de las almas, trabaja de diferentes maneras. Uno en estos momentos, yo estuve hace poco en una conferencia ahí en la universidad, un eminente arqueólogo y antropólogo, creo que se va a quedar a vivir acá en Catamarca. Él mostraba casualmente acá lo del pueblo perdido, en la zona de la quebrada, acá en nuestra ciudad de Catamarca, y hablaba de millones y millones de años, ¿no? Y yo decía, y este hombre que ha estudiado, inclusive hizo un doctorado, creo, en Europa, ¿de dónde saca que tanto la vida humana como la existencia de este planeta tiene millones de años? Uno les pregunta, lógicamente ellos tienen sus respuestas, ¿no? Pero en realidad la Biblia es lo más sólido que encontramos. También, mira, yo quería hacerte otro aportecito, Roxana. Dentro de todas las cosas que la arqueología descubrió, también descubrió una vasija en donde está escrito el nombre de uno de los hijos de Saúl, que se llamaba Esbal, y que está fechada alrededor del año 1000 antes de Cristo. El nombre de este hijo de Saúl está en Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 33. Es decir, hay también una piedra que muestra el rey Asa en Damasco también, que la casa de David existió. Es decir, la arqueología nos ha dado muchísima oportunidad para creer en los relatos de la Biblia, por supuesto. Muchas gracias, a la familia Miranda por este hermoso tiempo.
los últimos segunditos para despedirnos y poder avanzar al día lunes, ¿puede ser? Sí, porque hay alguien que se sale de la vaina y nos está esperando desde allá, desde el bello Pomán. Bueno. Bien, también podemos, toda persona que quiere, quizás hoy en día se pueden conocer todas esas escrituras, esos lugares, mediante el internet, ¿no? Todos estos aportes que dieron los arqueólogos, uno los puede apreciar, ¿no? Quizás los mismos lugares, imaginarse, ¿no? Tanto como dice la Biblia y como dicen también estos descubrimientos. Entonces uno puede corroborar estas cosas, ¿no? Claro, por cierto, yo brevemente, Marco Roxana, le digo, ¿no? Pues yo hablaba también de las letras, ¿no? Hay un historiador cristiano, Abrao de Oliveira, brasileño, hace unos años, estudiando casualmente el tema de las letras y de las artes ahí en toda la parte de Grecia, se vino también acá a Centroamérica y encontró en México algunos escritos mayas o aztecas que hablan de un día extremadamente largo. Y uno va a la Biblia y lo encuentra a este Hijo de Dios clamando y dice que el sol se detuvo. O sea, como el tiempo y la ciencia, la verdaderamente llamada ciencia, va dando fe de lo que la Biblia dice es verdad. Gracias, Marco, y gracias, Roxana, muchísimas gracias. Le deseamos feliz sábado y decíamos que tenemos a alguien esperando ahí desde el bello Pomán. Estaba con el celular en la mano, ¿no? Es interesante, Ricardo, cómo la arqueología va demostrando que la Biblia es una fuente histórica confiable. Y recién estábamos en la época de los reyes, diríamos, ¿no? Sí, de los antiguos reyes. Claro. Pero ahora, el día lunes, cambia de escenario, varios años después, siglos después en realidad, y allí, como decías, nuestro hermano Jorge va a hacer uso de esos 4 minutitos de oro que le damos aquí en el espacio para que nos hable allí de Isaías, Ezequías, Sennacherib, famosos personajes, ¿no? Adelante, Jorge, ¿está escuchando? Gracias, hermano, gusto de verlos ahí a los tres, ahí presentes. Hola, Jorgito, ¿no? Feliz sábado. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Y por lo menos estamos bien peinados hoy. Eso es bueno, eso es bueno. La verdad es que me emociona a veces uno cuando estudia la Biblia y descubrir que realmente, aunque no es solamente un libro, la Biblia no es solamente un libro que habla de historia únicamente, sino sabemos que tiene otros ítems que desarrolla. Claro, pero lógicamente lleva el mensaje más importante que hay, sí. Exacto. Por ejemplo, acá en este caso, tratando de 3 personajes históricos ahí registrados en la Biblia, nada menos que el profeta Isaías, también el rey Ezequías, que tiene unos condimentos interesantes en el desarrollo de su reinado, y también de este personaje de los asirios, Sennacherib, el rey de ellos. Y basándome en los textos bíblicos, de acuerdo aquí hay un relato de una campaña de invasión asiria masiva contra el pueblo de Judá, o sea, el reino de Judá, y querían realmente tomar Jerusalén. Y acá en los 2 primeros versículos que voy a leer, la invasión de Sennacherib, en el capítulo 36 de Isaías, dice que aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y recordemos acá que las ciudades fortificadas que había ahí en Judá, según el registro que aparece acá en el año 701 a.C., esta campaña que llevó adelante Sennacherib, relata el registro que tomó 46 ciudades, y entre ellas estaba Laquis, una de las ciudades que pertenecía a Judá. Y acá dice el verso 2, y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis, que repito era una de las ciudades de Jerusalén, contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino del heredad del Batanel. Y recordemos cómo estaba asediando porque quería tomar Jerusalén. Y
de acuerdo a los relatos, nos muestra algo interesante. Todo esto está registrado en la Biblia como asentar parte de la historia de nuestro pueblo, de nuestra Israel. Y el mismo Sennacherib también lo registró en varias maneras. Por ejemplo, cuando él estaba en la ciudad capital de Nínive, él se alardeaba que había tomado 46 ciudades y ahora estaba teniendo saqueada, digamos, a Jerusalén para tomarla. Y le envió ahí al rey Ezequías una oportunidad, digamos, que él se entregara, que se sometiera y que él le diera Ezequías 2.000 hombres, que él tenía 2.000 caballos para que pasen a ser parte del ejército de Sennacherib. Y bueno, realmente sabemos que inclusive lo intentó someter de una manera u otra, inclusive con unas cartas que mandó de parte de Sennacherib a Ezequías para que se someta, y él, Ezequías, como fiel, obediente a Dios, pidió también a Isaías, al profeta, y presentó las cartas en el templo allí de cómo quería bastardear, digamos, tomarlo como un Dios común a nada menos al Dios creador de todo el universo. Y como Ezequías le pedía al Señor que lo orientara y lo llevara adelante, que pudiera ayudarlo. Y bueno, descubrimos acá que realmente Jerusalén fue sitiada, según lo registra la Biblia, durante un día. Y si nos pasamos a otra parte del texto, en el capítulo 37, descubrimos otro detalle interesante. Allí en los versículos 13 y 14, perdón, del versículo 14 al 17 dice esto tan importante. ¿Dónde está el rey de Amat, de Asiria, el rey de la ciudad de Sefalbayim, de Erna y de Iba? Era la forma que, digamos, alardeaba el rey Sennacherib. Y dice que allí toma Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y lo leyó, y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a insultar al Dios viviente. Qué interesante cuando uno, ante estas circunstancias difíciles que nos puede tocar vivir a cada uno de nosotros, los seres humanos, aprender a someternos realmente a Dios y pedir la ayuda, porque solo Él nos puede sacar de las situaciones difíciles. Y así ocurre esto, porque descubrimos luego, y nos vamos a otros textos importantes en el mismo capítulo 37, y vamos a ver allí el versículo 21, que dice lo siguiente. A ver, perdónenme que lo busque bien en la palabra. Dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Bueno, allí desarrolla el versículo 22 hasta seguir adelante, pero llegamos hasta el versículo 33 del mismo capítulo 37, a donde dice lo siguiente: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no va a entrar en esta ciudad, hablando de Jerusalén, no arrojará ninguna saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y si seguimos leyendo, descubrimos algo interesantísimo. Aquí donde ocurre un milagro
extraordinario de cuando interviene Dios. Qué importante, querido Jorge, ¿no? Entender porque el trasfondo de todo este relato bíblico, que uno podría decir es historia, pero a la vez es pasión, porque era un sufrimiento tremendo que ese grupo de personas estaba pasando. Lo que la evidencia arqueológica demuestra es que en esa etapa, en ese año, en esa época, todas las ciudades importantes de la zona fueron destruidas, menos Jerusalén. Y eso es exactamente lo que dice el relato bíblico. Claro, como decías recién, el rey no se puede ufanar, el conquistador, de que conquistó Jerusalén, no lo pone en sus registros. Hace un silencio sencillamente ahí, porque no va a decir nuestros dioses perdieron con el Dios de Israel, que era la interpretación de la historia que hacían ellos. Pero qué confianza nos da a nosotros, ¿verdad? Eso hoy. Exacto. Ahí vemos en el registro de la historia realmente cómo Laquis fue incendiada por Sennacherib, tanto así que cuando hicieron las excavaciones descubrieron los escombros masivos que hubo de esa ciudad, pero sin embargo Jerusalén se salva, por decir milagrosamente, porque había consultado nada menos Ezequiel a Dios y contestó a través del profeta Isaías. Y por eso el versículo que sigue después el verso 36 del capítulo 37 en adelante, dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana realmente el pueblo de Dios allí en Jerusalén, he aquí que todos eran cuerpos de muertos del ejército enemigo. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, allí en Nínive, su dios, sus hijos Adremelech y Cerecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y en lugar de ese rey, gobernó luego Esar, otro hijo de Sennacherib. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí. Realmente, fíjense qué linda la participación. Tiene un precio, ¿no? Que son 10 y 25 y estamos en el día lunes. Así que gracias, Jorge, por la participación. Un gran abrazo y destacamos que, bueno, quienes han estado participando lo hicieron, en este caso desde Pomán, ¿no? Algo muy, muy especial, y introduciéndonos a la siguiente etapa histórica, ya vemos a un Daniel, a un Nabucodonosor, en una época posterior, ya la Babilonia, no la Siria que conquista la mayoría de las ciudades, y Laquis era la capital del norte, diríamos, por eso quedó registrado en la historia de esta gente, ¿no? Pero ahora saltamos 100 años y estamos ya en prehistoria, porque todavía, bueno, sí, ya en la época de Daniel existía obviamente la escritura, era etapa histórica. Pero la escritura bíblica, como hace un rato nos decía aquí uno de nuestros participantes, es la escritura más antigua que existe. Entonces, nosotros tenemos que corroborar ya en esta etapa histórica con otros escritos y con la arqueología. Así que avanzamos un poquito, por favor. Sí, estamos llegando a la parte en donde aparece el profeta Daniel, el rey Nabucodonosor, todo lo relacionado con Babilonia, aquella importantísima ciudad, capital prácticamente del mundo de aquel entonces, ¿verdad, Juan Carlos? Así es. Estamos también analizando, después de haber escuchado a Jorge desde Pomán, estamos también analizando todo lo que la alta crítica sostenía en cuanto a estos personajes bíblicos. La alta crítica siempre negó la existencia de Nabucodonosor y también la existencia de Belsasar. Trataron de que eso se convirtiera en algo que no era cierto, pero por eso es lindo
recurrir a la arqueología, ¿no? Porque la arqueología, en forma absolutamente contundente, demostró que todos estos relatos bíblicos fueron verdaderos. Pero Juan Carlos, hay que destacar una cosa. Estamos en el 2020, ¿no? Creo que sí. Ya ni sabemos el año. Sí, lo sí. que la alta crítica planteaba en su momento, no había forma de rebatirlo. No. La arqueología fue creciendo y se enfocó en lo bíblico, y inclusive los descubrimientos en los últimos 20 años han sido extraordinarios. Desde el año 40 para acá, 1940 para acá, ha habido muchos descubrimientos. Y estos últimos años inclusive se sigue comprobando. Es decir, algunas de estas cosas ya hace 40, 50 años que la alta crítica no tiene nada que decir, como lo de Nabucodonosor. O sea, la existencia de Nabucodonosor se probó históricamente ya hace décadas. Y otras cosas se están probando hoy. A mí lo que me gusta es de que al ir comprobando históricamente me va dando más confianza en la palabra de Dios. Y eso es para destacar. Pero bueno, volvamos a este periodo del siglo VI antes de Cristo, Juan Carlos. Sí, una de las cosas contundentes que hay, porque no solo todo fue rebatido, todo fue demostrado que el relato bíblico era verdad, pero también aquellos que aún no creyendo en el relato bíblico, hay algo extraordinariamente contundente y se encuentra en Alemania. Es en el Museo de Pérgamo, ahí se encuentra la imponente puerta que daba acceso a la ciudad de Babilonia. La puerta distal. La puerta está, sí. Es más, cuando uno transita por el lugar para llegar a la puerta, están las imágenes de 120 leones con los que se identificaba Daniel en ese tiempo. Es decir, eso no puede rebatirse, eso es contundente. Y es aparte, la gente, todo el mundo puede ver que el relato bíblico es verdad. Yo quería hacer el aporte ese nomás en cuanto al día Marte, porque es cierto, la Biblia me habla de milagros, la Biblia de muchas cosas maravillosas, como lo que fue el relato de Senaquerib y Ezequiel y todo. Pero la contundencia de lo práctico, de lo visual, también golpea y duro, ¿no? a la alta crítica. Porque no olvidemos, la alta crítica surge antes que la arqueología. Y como decía hace rato el pastor, no había manera de rebatir sus postulados. Pero cuando surge la arqueología, y aún hasta hoy sigue la arqueología descubriendo elementos importantes que confirman el relato de la Biblia. Ahora, recordemos que la Biblia, por definición, no es un libro de historia. Esas vidas, como la de Daniel, son vidas de tremenda ejemplaridad para nosotros. En momentos de, ¿cómo diríamos?, de desventaja total para el pueblo de Dios, porque estaban prisioneros en Babilonia, esclavos. El mismo Daniel era un esclavo de lujo, diríamos, pero termina siendo el segundo en el imperio. Y lo destacable de este hombre es que él, con su convicción espiritual, con su seguridad en Dios, consigue destacarse en un ambiente totalmente hostil. Y bueno, cuando nos vamos acercando poco a poco al siguiente momento, que es el de Jesús, ¿no es cierto? O sea, saltan ahora unos 500 y pico de años y llegamos a la época de Jesús. También la alta crítica tenía mucho para decir al respecto, ¿no, Ricardo? Sí, o sea, sí, ¿cuál era el mensaje de ellos? Claro, entramos ya a lo que viene a ser el cristianismo, ¿cierto? Hay un hecho que ha producido no un quiebre, sino es una continuidad. Nosotros en este momento decimos que estamos viviendo el año 2020, trágico desgraciadamente,
de la era cristiana. ¿Por qué? Porque con el nacimiento de Cristo, ¿cierto?, comienza, vamos a decir, una nueva era en el almanaque. Sin embargo, también, como decía acá Juan Carlos, la alta crítica y otras cosas más, por ahí tienden a desacreditar lo que la Biblia dice. Lo que acá el pastor decía, la Biblia no es solamente un libro de historia, ¿no? La Biblia contiene un mensaje mucho más importante que el mensaje del Evangelio para la salvación de nuestras almas. Pero tomando como punto de referencia a un gran historiador nuestro, vecino nuestro acá, como fue don Félix Luna, él en su libro Breve Historia de la Argentina, él muestra que si no conocemos cómo se inició nuestra nación, menos vamos a entender cómo vivimos hoy y por qué vivimos así. Interesante leerlo a Félix Luna, no vive ya, pero todos los descubrimientos que él fue logrando desde la llegada de los españoles acá al Río de la Plata. Bueno, algo parecido, pero en otra esfera, ocurre con nosotros los cristianos. Si no leemos la Biblia, si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a entender muchas de las cosas que ocurren a diario, ni en el mundo, ni acá dentro del cristianismo. Y una de esas es la historia directa de Cristo. Yo no voy a poder leer acá lo que cuentan estos evangelistas, San Mateo, San Juan, por ejemplo, porque son muchos versículos, pero vamos a hacer un resumen. Hay un personaje histórico importante llamado Caifás. Hay otro personaje histórico muy importante llamado Poncio Pilato. ¿Quiénes fueron estos? Bueno, la Biblia lo muestra claramente quiénes fueron, ¿no? Tanto Caifás como Poncio Pilato tuvieron que ver en la prisión y ejecución de Cristo. De todas maneras, esto estaba profetizado. Ellos no hicieron nada nuevo, ni inventaron nada nuevo, pero son personajes centrales dentro de la historia del cristianismo. Caifás, por ejemplo, era el sumo sacerdote, instigó la conspiración para procurar la muerte de Jesús. Y hay un historiador judío, Josefo, que escribe en nombre de los romanos, también registra la existencia de Caifás. Dice, además de esto, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdote y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. Esto está en un libro de historia, casualmente de este historiador judío, Josefo. Interesante, ¿no? Porque esto va arrojando más luz todavía sobre los versículos estos de los evangelios de San Mateo, de San Juan. Y allá por 1990, o sea, ayer nomás, se descubrió una tumba familiar ahí al sur de Jerusalén que dice que contiene 12 osarios, que son cajas de hueso. Yo no recuerdo ahora cómo en arqueología, en antropología, se le dice a esas tumbas antiguas, no me sale la palabra. Hay muchas en esta zona, especialmente son de los los avances de los peruanos sobre esta zona. Pero bueno, las monedas, la cerámica de esa tumba datan de alrededor de mediados del siglo I después de Cristo. O sea, fíjense cómo un historiador, un arqueólogo, un antropólogo, un investigador va uniendo un punto con otro y vamos formando un dibujo. Y ese dibujo va mostrando, como un identikit, ¿no? Va mostrando exactamente y dando el visto bueno y certificando que lo que la Biblia dice como historia, netamente como historia, es verdad. O sea, no hay puntos sueltos, ¿no? El historiador cumple su tarea, el arqueólogo cumple su tarea, el antropólogo cumple su tarea, pero todos van concordando y van llegando hacia un mismo punto, que es el punto del cual la Biblia dice esto o aquello. Este osario, dice, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Fíjense, ¿no? Y muchos eruditos creen que esta fue la tumba y la caja de huesos de Caifás, aquel sumo sacerdote que participó en forma directa en la ejecución de Cristo. Y también ahora, ¿cierto? Ayer nomás, vamos a decir, es el año 1961, y de paso estoy enviando saludos a alguien que nació en el año 1961 y yo quiero mucho, y nos está escuchando y nos está viendo. En el año 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato. O sea, si a alguien se le ocurrió por ahí, o le pasó por la cabeza decir, no, si lo de Poncio Pilato fue un cuento para niños, aquí la historia está certificando, y esa inscripción con el nombre de Poncio Pilato
prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio. Y esto se lo encontró en una piedra del teatro de Cesarea, allá en Marítima. Por lo tanto, en ambos casos, la historia corrobora algunas de las principales figuras que rodearon la muerte de Cristo. O sea, tanto el historiador como el investigador serio, la verdadera llamada ciencia, hoy, en pleno siglo XXI, ninguno de ellos puede dudar de la existencia de Cristo y ninguno de ellos puede dudar de que aquellos relatos que mencionan los evangelios es verdad. Ya se encontró la tumba de Caifás, ya se encontraron estas tablillas con el nombre de Poncio Pilato. Hay mucho más para hablar sobre esto. El Imperio Romano, los museos de Roma tienen una cantidad de objetos que muestran casualmente que los relatos de la Biblia es la verdad. O sea, no tenemos por qué dudar o por qué temer. De todas maneras, volvemos a lo que decíamos al principio, la Biblia no es solamente un libro de historia, estamos hablando de historia para corroborar que lo que dice la Biblia es verdad. No, evidentemente la arqueología nos está mostrando que el relato bíblico es verdadero, pero debemos tener muy en cuenta de que la arqueología no puede ser jamás base de nuestra fe. Por eso yo le voy a invitar al pastor que aborde el tema ese de la fe y la historia. Sí, en realidad tenemos una participante para tocar este tema, ¿no? Que ya está en línea. Lo que agrego muy importante que dijo Juan Carlos es que esa historia que está corroborada científicamente debe apoyar nuestra fe. Pero nuestra fe no se debe apoyar en la historia, porque es lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo el programa. O sea, la ciencia fue descubriendo cosas que la Biblia ya decía antes. Y si nosotros creíamos en la Biblia, o creemos en la Biblia por fe, todavía hay un montón de cosas que la Biblia dice y que la ciencia no pudo demostrar. Tenemos que creer por fe también el resto de esas cosas. Bueno, la lección de la semana que viene no te la pierdas, porque habla ahora de la Biblia y la profecía, que es todavía más extraordinario. O sea, decir que la ciencia corrobora el relato histórico es una partecita. Pero esto otro que vamos a ir viendo la semana que viene, que la profecía bíblica anticipa la historia, es mucho más contundente. Pero creo que está nuestra hermana Erika allí en línea para compartir justamente el punto la fe y la historia. Sí, muy buenos días, muy feliz sábado a todos. Buen día, Erika, igualmente, para usted y para su familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a mí me toca abordar el tema de la temática que se está hablando, ¿no es cierto?, la Biblia como historia. A mí me toca la parte del día jueves, la fe y la historia. Bueno, como la fe es una palabra tan cortita, que solo el que la entiende y la practica la puede entender en el mundo en que estamos, ¿no es cierto? Aquí en el occidente la fe pertenece al cristianismo, no digo que en otras latitudes también la fe no pertenezca a alguna creencia. Entonces, bueno, yo les voy a leer, digamos, es tan trascendente esto que la Biblia dedicó un capítulo entero, que está en Hebreos 11, en el Nuevo Testamento, que arranca desde el 1 hasta el 40, y el primer versículo nos explicita bien qué es la fe, el significado, ¿no? Porque todos escuchamos la fe y lo entendemos porque lo practicamos, pero no sabemos su implicancia. Y el primer versículo nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De manera que esto la Biblia lo explica, ¿no es cierto?, para introducirnos en la fe. Pero también busqué por otro lado, y quiero ser lo más sintética si el tiempo nos apremia, la palabra hebrea, que es emuná. La palabra utilizada en las Escrituras quiere decir que es algo seguro, establecido y fiel, en lo que podemos confiar y creer que es verdad.
Pero todas estas cosas las debemos entender porque está intrínsecamente escrita en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que Dios dejó por medio de los profetas mandamientos, estatutos y justamente la historia, ¿no? Y como decías, Ricardo, cuando estabas introduciéndote a este tema, que por la fe entendemos que el mundo, nuestro mundo, el universo que estamos dentro del universo donde nosotros vivimos, fue hecho de lo que no se veía. Bueno, y como la fe es algo que se transmite, nuestros actos, ¿no es cierto? Nosotros como personas tenemos nuestras influencias de acuerdo a nuestros valores, a nuestras creencias. Así también los próceres o héroes, como sería que nos relata aquí el capítulo 11 de las Sagradas Escrituras, tenemos mucho para decir de ellos. Y ellos influenciaron, obviamente, el que profundiza entiende la gran influencia de estos profetas. Tenemos una galería de profetas, tenemos a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, a José, a Moisés, a Rahab, a Sansón. Y bueno, esto es significativo puesto que, bueno, tenemos también la participación del género, tenemos a dos mujeres, ¿no es cierto? Una mujer consagrada a Dios, Sara, esposa de Abraham, y tenemos a Rahab también, que era una ramera, pero que ella hizo las cosas de tal manera que ella pasó a formar parte también de la historia de estos héroes de la fe. Podríamos mencionar a Enoc, por ejemplo. Ustedes me dicen si yo voy avanzando, me extiendo. Tenemos a Enoc, que conocemos por el relato, ¿no es cierto?, de la Biblia, que fue un hombre fiel, pero fiel cabal, es decir, un 100% fiel, porque él no gustó de la muerte, como podemos decir. O sea, la muerte no es gustar, pero no pasó por ese estadio. Él caminó con Dios, dice el relato, o sea, fue un hombre fiel, estuvo en comunión permanente con Dios y fue tan agradable a Dios que Dios lo traspuso de vida a vida. Por eso decimos, él no gustó la muerte. Y bueno, tenemos a Noé. Todo el mundo sabemos del diluvio. ¿Qué hizo Noé? Yo quiero que me digan si estoy saliendo al aire, porque si no me estoy... Sí, Erika, sí, perfecto. la estábamos escuchando en toda esa galería de la fe que nos estaba comentando ahí. Claro, Noé, bueno, todos sabemos de Noé, del diluvio, ¿no es cierto? Claro, aunque hay algunos que ponen en duda, ¿verdad? Hace poco, claro. viendo un documental casualmente, ¿no? Ponían en duda, Sí. pero en realidad no hay argumentos valederos para negar el diluvio. Y Cristiano dice, Claro. ¿cómo puede ser que se encuentren restos fósiles de animales del Ecuador, por ejemplo, allá en la Antártida, ¿no? Claro, pero creo que se encontró algo del vestigio del arca, porque fue hecho con maderas de primera. También, sí. Todo lo que es en el Monte Ararat, si no me equivoco. Claro, Todo lo que fue hecho desde un principio, podemos decir que fue de la calidad óptima, porque la madera todo era mejor. La gente vivía más años, tenía mejor semblante, tenía mayor estatura, etcétera. Y bueno, Noé, que lo llamaban loco, porque en realidad él hizo algo en respuesta a Dios que no tenía lógica, porque un diluvio, cuando la lluvia no se manifestaba, sabemos que no llovía en las épocas que vivió Noé, que todo y ahora claro, y ahora la ciencia muestra que casualmente los combustibles sin los cuales los automóviles no podrían andar es petróleo, y que el petróleo son restos fósiles, y que esos restos fósiles están allá muy abajo porque hubo una hecatombe hace muchísimo tiempo a nivel mundial. O sea, como la ciencia va certificando lo que la Biblia ya dijo hace muchos siglos, ¿no? Exactamente, pero este buen hombre, sin mirar, sino digamos ciego, él obedecía a Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba en su Dios. Él había visto la mano de Dios, ¿no es cierto?, a través de su existencia y en la familia, y practicaba los valores de la fe, de lo que justamente estamos hablando, la historia de él, cómo
en su época sin caer una gota de lluvia, o sea, la hierba y todo el ambiente, digamos, se humedecía a través de un vapor que surgía de la tierra. Después lo tenemos a Abraham. Bueno, sabemos que Abraham es llamado el padre de la fe y que ellos confiaban plenamente en el Señor y tenían, a pesar de su fe y su confianza, tuvieron que pasar por una prueba grande que fue no poder concebir. O sea, ellos querían ser padres porque todo ser humano anhela dejar descendencia y en esa época era una bendición dejar descendencia. Y por el contrario era una maldición no tener descendencia, de manera que para ellos fue muy triste. Pasaron años, estaban viejitos, pero ellos confiaron en Dios y Dios les reveló y les mostró a través de su hijo, del nacimiento de su hijo, que él cumplía su promesa. Sara creyó y quien se lo prometió fue fiel, de manera que a pesar de ser una mujer ya en edad avanzada, edad adulta, ella concibió y dio a luz a Isaac, ¿verdad? Bueno, Erika, perdón la interrupción. Resulta que hoy tenemos un día especial, es el Día de la Mujer y estamos felices por eso de que participes. Muchísimas gracias. Y tenemos un problema y es que a las 11 comienza el programa en cadena, diríamos, en este caso mundial, porque claro, la predicación viene desde la Conferencia General de los Adventistas, por supuesto en español, con una mujer que es de aquí, de Sudamérica. Y tenemos que ir terminando, estamos en la mitad de tu lista, bueno, ¿viste? Y bueno, quizás allí en forma de diálogo, lo importante en todas estas historias que han ido, ¿cómo diríamos? Se han ido comprobando, ¿no? Todas estas vidas que uno las lee a lo mejor en un capítulo de la Biblia, tienen por trasfondo una realidad de, por supuesto, 40, 50, 70 años de vida en la compañía de Dios y una experiencia en la que las decisiones de esas personas quedaron plasmadas en la Biblia, ¿no? O sea, claro, ¿qué ves de importante? Porque el capítulo es el capítulo de los héroes de la fe, ¿no es cierto? O sea, toda esa gente, ¿por qué quedó escrita en la Biblia? O sea, ¿eran importantes históricamente? Algunos sí, otros no, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué esta gente está en la Biblia? ¿Qué nos decís, Erika? Claro, para la influencia que ellos puedan ejercer, nosotros al leer, al entender de la fe, cómo ellos, a pesar de que tenían la promesa de un mundo mejor, de una vida eterna, porque convengamos que nosotros no nacimos para morir. Dios nos creó para ser eternos, pero el pecado nos malogró todo. Y ellos creyeron fielmente y alcanzaron o sea, no alcanzaron la promesa, murieron, pero ellos durmieron con esa esperanza de que un día Dios le va a dar la patria mejor, la patria celestial, la que todos esperamos. No sé si a eso apuntaba. Sí, qué lindo. Eso exactamente. Muchas gracias, Erika, por tu participación. Por favor. Y entonces, cerrando, porque fue una lección, diríamos, que da para hablar mucho, porque la historia la arqueología, las pruebas son extraordinarias, pero acá hay un tema, hay un pero muy importante. En el fondo, la Biblia no está escrita para ser libro de historia. La Biblia está escrita para ser un libro que fortalezca nuestra fe. Y estas personas que pueden ser tomadas como modelo de vida, nosotros tenemos que creer que existieron y que sus historias son válidas, ¿no? Abrazo, Erika. Nos están cortando ya la comunicación porque tenemos que pasar directamente a los últimos minutitos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones también. Gracias. El tiempo es tirano, ¿no? Pero qué linda conversación allí con cada uno de los que fueron participando hoy. Aquí algunos en el estudio hemos estado y otros a través del teléfono en esta ocasión. ¿Cómo termina esto? Bueno, es una pieza en ese rompecabezas de todo este trimestre que estamos hablando, cómo interpretar la Biblia. Como decía, la pieza de la semana que viene, y yo te animo a que la estudies y la profundices, para mí es una de esas piezas grosas, diríamos, fundamentales, la Biblia y la profecía.
la Biblia y la historia tiene dos aspectos que se profundizó muy intensamente, digamos. El aspecto en sí de que la historia, por supuesto, desde el punto de vista científico, la historia es una disciplina científica, se ha ido comprobando a través de la arqueología, a través de la propia historia en el sentido de libros, de escritos, que tienen que ser estudiados científicamente, porque yo quiero contarles una cosa. Normalmente hay un dicho, un axioma, ¿no? La historia la escriben los vencedores, es decir, el que ganó escribe y escribe desde su punto de vista, y muchas veces los que escriben son, disculpen la expresión, chupamedias de los líderes de ese momento. Y entonces lo escriben de una manera que es tendenciosa. Y entonces usted de pronto va a encontrar un libro, un escrito de la época de los griegos, ¿no es cierto?, de los historiadores latinos como Plinio, como Flavio Josefo, y puede que en algún aspecto haya una discrepancia entre lo que dice ese historiador y lo que dice la Biblia. Y entonces usted, como hombre de fe o mujer de fe, va a tener que decidir a quién le cree. Después, por métodos más indirectos, como las excavaciones, uno se da cuenta que de pronto, algo que usaron mucho los egipcios, por ejemplo, él subía una dinastía y borraba los registros de la dinastía anterior. Nunca usted va a encontrar en unos de esos pictogramas egipcios una derrota de los egipcios. Y los egipcios fueron derrotados por los babilonios, los egipcios fueron derrotados por los romanos después, por supuesto, ¿no? Pero eso no está escrito. Así que entonces uno tiene que tener en cuenta la tendencia del que escribe. En cambio, la Biblia es realmente algo inspirado por Dios e imparcial, porque la Biblia, respetuosamente lo digo, pero quiero que se entienda muy claro, la Biblia habla lo bueno y lo malo de cada personaje, ¿sí? La Biblia habla de David, pero no como los chupamedias que escribían de los faraones o de los emperadores, no. Ahí dice que David fue un adúltero y produjo un asesinato, y lo dice clarito. Así que la Biblia no está adornando la historia. La Biblia cuenta la historia tal cual es, porque el propósito último de la palabra de Dios es que nosotros confiemos en el Dios Todopoderoso, que actuaba en esas vidas y que precisamente en muchas ocasiones transformaba las circunstancias de esas personas para que de ser un adúltero se convierta en un pecador arrepentido y perdonado por Dios. Se nos requete contraterminó el tiempo, muchachos, muchas gracias, realmente fue una lección intensa porque tiene cosas lindísimas, ¿no? Y yo les propongo, gente, que